¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Los saluda Marisol Schulz, directora general de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en nombre del comité organizador. Dos grandes presencias frecuentes en nuestra feria han sido las de Enrique Krause y Fernando Savater, figuras cuyas aportaciones al pensamiento universal no solamente son indiscutibles, sino imprescindibles, y más en un momento como el que vive la humanidad en estos días, que nos lleva a la reflexión y al cuestionamiento de cada una de nuestras vidas individuales, de nuestro ser social y las nuevas formas de convivencia que seguramente se modificarán a partir de este año. Es en este marco que quiero agradecerles por su entusiasmo por esta colaboración y darles la más cordial bienvenida a la edición especial en línea de la FIL Guadalajara 2020, con la esperanza de volvernos a encontrar personalmente muy pronto, y agradeciendo además a Grupo Planeta por el cariño y colaboración que han tenido siempre con nosotros y muy particularmente este año. Los dejo con Patricia Kolesnikov, a quien también le agradezco. Bienvenidas y bienvenidos todos. Hasta pronto. Hola Marisol, muchas gracias a vos y a la feria. Bueno, tengo el gusto de darles la bienvenida a esta participación de la Editorial Planeta en la más extraña Feria del Libro de Guadalajara que conocimos. Es una feria sin encuentros en el lobby, sin tequila, sin fiestas, sin el calor del público ante cada charla. Pero tratamos con el empuje, con la fuerza que tienen los libros, que si de algo saben es de situaciones excepcionales. Permítame presentarme, yo soy Patricia Kolesnikov, soy periodista, estoy en Buenos Aires y voy a charlar con dos grandes del pensamiento hispanoamericano, con Fernando Savater, con Enrique Krause, que están respectivamente en España y en México. Nuestra mesa se llama El desafío de la ciudadanía. Trataremos de explorar con ellos la parte que nos toca a nosotros, los comunes mortales en este lío. Lo malo de no vernos la cara ya lo sabemos, lo bueno es que esta emisión corre a la vez por las redes de Planeta México, Planeta Colombia, Uruguay, Chile, Perú y Argentina, y obviamente puede seguirse allí donde llegue Internet. Así que buen mediodía, buenas noches y buenas tardes a todos los que nos están viendo donde estén. Hola Fernando, hola Enrique. ¿Qué tal? Hola, hola Patricia, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría empezar hablando como, si bien vamos a hablar de los comunes mortales y de nuestras humanidades, quizás de lo más cercano, y les quiero preguntar cómo están, cómo estamos, y esto es una pregunta a la vez personal y social, o sea, les pregunto cómo están, y les pregunto cómo están la gente a su alrededor frente a este quiebre de la normalidad, al confinamiento, a este peligro invisible, a este conteo cotidiano de muertes. Digamos, estamos viviendo una situación muy extraña, quizás ya hasta nos acostumbramos a esta altura, y qué significó para ustedes en lo personal y también en sus trabajos, en las escuelas alrededor. ¿Quién quiere empezar? Enrique, por favor. Bueno, para un escritor, el confinamiento es, en cierto sentido, un privilegio o una condición natural. Pero es imposible que nos detengamos únicamente en la experiencia personal y privilegiada de los escritores, con todas las limitaciones que podamos tener, porque estamos viviendo en el mundo, y yo quiero decir particularmente en México, una crisis de salud que no tiene precedentes en la historia moderna y contemporánea de este país. Nada se le compara, ni la revolución ni la pandemia de 1918. Y nada se le compara no solamente por la novedad y malignidad del virus, sino por el muy irresponsable desempeño, pienso yo, bajo cualquier ángulo o criterio que se le vea del gobierno actual. Sobre eso quiero simplemente dejarlo apuntado, porque lo que menos quisiera yo en una conversación con Fernando Savater es que limitásemos o politizáramos
esta oportunidad fugaz, pero tan valiosa, para hablar únicamente de la peste en términos políticos. Yo quiero tocar en otro momento algunos otros aspectos, y como filósofo y pensador moral y escritor al que admiro tanto, yo quisiera que Fernando hablara de tocar esos temas, más allá de la política en términos filosóficos, en términos humanos. ¿Qué ha significado esto? Poco después yo diré lo que creo que esta búsqueda ha significado para mí. Bueno, Enrique, yo creo que esta es la peste que nos ha tocado, nuestra generación. Si uno mira la historia, te das cuenta de que prácticamente todas las generaciones han tenido, algunas más de una peste, pero por lo menos una peste importante. Aparecen los testimonios en la peste de Atenas, famosa, que recoge después en Lucrecio, en el de Rerum Natura, y en fin, aparecen en tantas menciones. Pericles, de hecho, murió por esa peste. Aparece en el medievo, con la famosa peste negra que diezmó Europa, aparece en el Renacimiento y nos deja alguna obra literaria extraordinaria, como por ejemplo el de Camerón de Boccaccio, que son un grupo de ciudadanos de Florencia que se escapan, se confinan, ¿no? Se confinan en una villa fuera de la ciudad para escapar de la peste. Bueno, si no hay una época en que no exista esa presencia de la peste en un grado o en otra. Yo mismo, que en fin, tampoco soy tan longevo, conocí a los 10 años, en el año 57, una gripe asiática que asoló Europa y desde luego España en aquel momento, con muchos muertos. Lo recuerdo vagamente, evidentemente, yo estaba en el colegio, pero recuerdo la preocupación de mis padres y, en fin, una cosa que quedó incluso marcada en el lenguaje cotidiano, ¿no? Yo me acuerdo en los chistes, en los cómics, etcétera, se decía, este es más malo que la gripe asiática, que era como una especie de antonomasia de lo peor que le podía a uno ocurrir, ¿no? Bueno, entonces, ahora pues ha llegado efectivamente una peste que empezó sin tomárnosla ninguno demasiado en serio. Yo estaba en Italia en el momento que empezó, en Módena, precisamente en el centro donde se supone que comenzó en Europa el contagio. Y en febrero pues, volví corriendo a España, pero creyendo que era una cosa que iba a quedar circunscrita a Italia, etc. Y bueno, luego pues pasó lo que todos sabemos. Al principio, como toda novedad, pues a uno en el fondo, una novedad que no va muy en contra de lo que uno hace habitualmente, porque yo después de todo me paso la vida en casa leyendo, escribiendo, viendo películas, de modo que tampoco puedo decir que era una cosa tan extraña. Incluso, pues bueno, agradecía uno un poco la novedad de la situación, la cierta emoción que tenía la vida en aquel momento, pero claro, poco a poco, la verdad es que la cosa ha ido perdiendo esa gracia inicial y se ha ido convirtiendo en una desgracia permanente. Primero por las muertes, en fin, ya es muy difícil encontrar a alguien que no ha perdido pues, amigos, familiares. Hemos visto todos situaciones verdaderamente muy dramáticas. Yo he tenido amigos entrañables y, en fin, todos mucho más jóvenes que yo y que han caído de una forma o de otra en esta peste. Y otros, pues que, bueno, simplemente ver los testimonios constantes que están surgiendo de personas, sobre todo esa muerte aislada, abandonados, ¿no? O sea, personas que han muerto en un hospital lleno de gente, con los médicos y las enfermeras, etcétera, todo el mundo desbordado por las circunstancias, sin poder ver a un familiar, a un amigo, a alguien que esté bueno, sin un pecho fraterno en el que morir abrazado, como dice el tango, ¿no? Y yo creo que verdaderamente ahora, o sea, se ha convertido un poco
en una cierta pesadilla, ¿no? Yo empezaba a soñar con la epidemia. O sea, al principio nunca me había ocurrido esto, pero ahora de pronto en los sueños estoy en una situación y de pronto me toco y digo, no llevo puesta la mascarilla, o esta gente que hace a mi alrededor, que ninguno lleva puesta la mascarilla. En fin, verdaderamente empieza uno ya a obsesionarse, y yo creo que esto nos va a dejar marcados por bastante tiempo, ¿no? Fernando, ¿vos no ves ninguna particularidad en esta que nos tocó a nosotros? Bueno, es que claro, cada país es distinto. O sea, tampoco se puede decir el hecho de que, en fin, todos somos humanos, todos somos mortales, todos estamos sometidos a los virus y todas estas cosas, pero luego las circunstancias culturales de cada lugar son diferentes. No, pensaba en la era tan globalizada, ¿no? Como que de repente esto llega en un mundo de una interconexión quizás inédita en la historia. Es que la interconexión es la facilidad para el contagio. O sea, es decir, cuanto más sociedad hay, más contagio hay. La peste, por ejemplo, que hubo en la Edad Media, bueno, pues era relativamente, la gente viajaba muy poco, es decir, la gente no iba más allá de 20 kilómetros de sus localidades. A veces la gente que volvía de las cruzadas o que volvían de algún lugar extranjero eran los que se suponía que traían la peste de otros lugares, pero verdaderamente aunque si entraba la peste en un pueblo podía destruirlo por completo, pero también ese pueblo estaba aislado, no tenía conexión con otros. Hoy cualquier persona da la vuelta al mundo en unas cuantas horas, y por lo tanto en esa persona van los virus y va todo lo demás. O sea, lo diabólico, por decirlo así, de esta epidemia es que ataca nuestro ser social, no solamente nuestro ser físico, no solamente nuestra identidad higiénica, digamos, como personas, es que ataca nuestro ser social, ¿no? Por eso uno de los grandes médicos del siglo XIX, de los primeros que estudiaron estas epidemias, sobre todo las enfermedades infecciosas, Virchow decía, una epidemia es un fenómeno social con algunos aspectos médicos. Y yo creo que efectivamente lo que vivimos es eso, o sea, vivimos un fenómeno social en cada país, en cada lugar, teñido de las circunstancias peculiares de ese país, con, naturalmente, luego unos aspectos médicos. Es decir, el día que se encuentre, ojalá pronto, la vacuna, probablemente la vacuna servirá lo mismo en México que en Argentina, que en España y que en Yugoslavia. O sea, que decir que eso nos unirá, probablemente ese remedio nos unirá a todos, como nos han unido otras vacunas, pues contra la tuberculosis, contra la viruela, etcétera, etcétera. Claro, fíjate que estamos por primera vez en una situación de tal interconexión, como decías vos, que uno recorre el mundo, que eso se había convertido en la normalidad. Lo normal es viajar mucho, ir y volver. Vos decís que casi haces lo mismo, pero sin embargo estabas en un festival acá, en un festival allá, saltando por el mundo, que ahora no. Eso era lo normal. Y ahora, pero es una normalidad que tiene unos pocos años, o sea, es una normalidad que no sé si tiene 20 años, semejante grado de interconexión. Y sin embargo, volver atrás parece monstruoso, como si alterara nuestra naturaleza. No podemos viajar para todos lados, qué horror. Yo quisiera decir que además de la perturbación social y médica, aquí hay un tema eterno y profundo de un predicamento existencial. Y en búsqueda de respuestas a ese predicamento que viene desde tiempos bíblicos, está en la Biblia, está, como dijo muy bien Fernando, en todas las eras, está en la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XVII, y llega hasta el siglo XX. Bueno, yo he tratado de buscar alguna inspiración y también algún consuelo en la literatura, y encontré una obra que Fernando, que lo sabe todo, quizá conozca, que se llama Festín durante la peste, de Alexander Pushkin. Bueno, es una obra que escribió Pushkin en 1830, durante una peste, y se confinó y escribió esta historia o este poema narrativo, que luego el músico Kui, uno de los 5 grandes músicos rusos, convirtió en una ópera. Y ocurre
según entiendo, en la Inglaterra de 1660, y se reúnen allí un grupo de jóvenes confinados a beber, a cantar y a celebrar la vida. Y quiero leerles brevemente porque creo que es notable. Quien preside la mesa dice: otro invierno la peste reina airada, avanza valerosa de su rica cosecha envanecida y con golpes de azada da en la ventana como en una fosa. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para salvar la vida? Encerrarse lo mismo en invierno en contra de la peste, honrándola con luces y licores, y con olvido eterno, entre baile y festín se manifieste de su reino los vivos resplandores. Está traducida por cierto, por Alto Laguirre, poeta español. Pero en ese momento en donde están todos buscando arrancarle a la vida un último gajo de felicidad, de luz, de alegría, de amor, de vino, pasa un sacerdote y dice estas palabras: sacrílego festín, locos, impíos, que turbáis con canciones bochornosas la negra paz impuesta por la muerte. Bueno, yo los invito a que lean ese poema, porque yo creo que nos coloca ante la disyuntiva que en el fondo tenemos todos. ¿Qué hacer? ¿Entregarnos al instante o hundirnos en el pesar de la muerte? Y ahí tocamos el tema del duelo, que es tan importante. Bueno, hay un abanico de posibilidades entre esos dos extremos. El abanico de posibilidades está en persistir en la vida, en amar la vida, en tener compasión y una empatía activa con los demás, sin dejarnos, sin desvanecer, pero no olvidarnos de los que mueren. En esos dos extremos, entre esos dos extremos, creo que está oscilando mucho, bueno, las personas, el género humano. Enrique, ¿la literatura, la cultura ha sido una herramienta en ese qué hacer con esto? Bueno, ya lo no hablo de entretenimiento, no hablo de cómo pasar el tiempo, ¿no? Sino... Mira, editores y personas relacionadas con los editoriales, yo propondría preparar una antología de textos sobre la peste, porque efectivamente, como ese poema de Pushkin que tú mencionabas, Edgar Allan Poe tiene un libro, un cuento sobre la peste roja, además muy impresionante, de una ciudad prácticamente vaciada por la peste, en el cual entra un tipo buscando, bueno, en fin, esas cosas de Allan Poe, pero es muy interesante y hay muchos textos sobre eso. O sea, yo creo que una antología de textos literarios sobre la muerte, sobre la peste, es muy interesante porque introduce la peste una colectivización de la muerte. O sea, la muerte normalmente es lo más privado que existe. Es decir, se ha dicho muchas veces que todos los seres humanos morimos solos y es verdad. O sea, uno puede estar rodeado de todos, amigos, hermanos, familia, pero la muerte es una forma de soledad. O sea, uno muere puro, no los demás. No es una cosa que se comparte con nosotros. Pero en cambio, en los casos de epidemias de este tipo, sí se comparte la muerte. O sea, la muerte no solamente es que afecte a una persona como una enfermedad, etcétera, como una vejez, sino que se convierte en un mal común que los seres humanos se dan unos a otros y se ven unos a otros. O sea, uno está viendo no solamente la muerte o la enfermedad que padece uno, sino que la está viendo en los demás, está viendo alrededor. Y yo creo que eso cambia mucho las cosas. Por eso todas estas epidemias, tanto en el libro de Boccaccio, como en Pushkin, como en otros muchos, en el cuento de Poe que les digo, en otros, siempre hay una tentación de romper la vida social normal
Es decir, cuando alguien se está muriendo, normalmente los deudos, las familias que están alrededor, pues están en una actitud recogida, en una actitud piadosa, en una actitud preocupada, pero no les da por montar una orgía en torno al muerto. Mientras que, en cambio, la epidemia se presta al orgiástico. Es decir, que todas las epidemias, lo cuenta muy bien Boccaccio en el Decamerón, etc., las epidemias hacen que la gente combate la peste diciendo, pues si nos vamos a morir, salgamos todos a la cara, bebamos, forniquemos, etcétera, etcétera. Esa ruptura de la contención, de la cultura normal, de la distancia, del respeto, etcétera, etcétera. Bueno, en el momento en que entra la peste es un poco la danza de la muerte, ¿no? Eso se ve también otra de las visiones de la peste o de la epidemia o de la muerte colectivizada, es el séptimo sello de Ingmar Bergman, ¿no? Ahí esa danza de la muerte del séptimo sello, esa muerte que se va llevando a la gente, esa colectivización de la muerte, que ya no es, la muerte deja de ser un asunto privado, como es para cada uno de nosotros, para nuestros familiares, y se convierte de pronto en un fenómeno público, sustituye a los otros lazos sociales, ¿no? Y en ese sentido me parece que es peculiar. No es lo mismo morirse de peste que morirse de otra cosa. O sea, las otras muertes le pertenecen a uno más, le singularizan a uno, ¿no? Nada es más personal que la muerte, ¿no? Nadie muere por otro, la muerte es lo más personal que hay. En cambio, en la epidemia hay una especie de colectivización en que la muerte es una moneda de cambio generalizada, y yo creo que eso introduce unos elementos que los buenos literatos, Pushkin, Poe, Boccaccio y otros, saben captar. Yo creo que es muy interesante ese aspecto, además de otros. Fíjense ustedes que yo creo que de aquí, además de la muy buena idea de hacer una antología de los escritos literarios, poemas, narraciones sobre las plagas, que tendrían que empezar con la Biblia, hay otra posibilidad, y esto tiene que ver con lo que Patricia preguntaba sobre la función de la cultura. No es imprescindible ser un gran escritor o un gran poeta o novelista o pensador. Lo que creo que tenemos obligación, cada uno en el ámbito que nos corresponde, es dejar constancia, es dejar un registro y un testimonio de la memoria. Sobre esto, yo recordaba en una plática en el marco de la feria, un libro que llegó a mis manos, que originalmente está en hebreo, pero por fortuna lo pude conseguir en traducción al inglés, que se llama El mundo de cabeza. Y lo escribió, le interesará a Fernando, un médico y rabino de Padua, que vivió en 1632, la peste de Padua, y se llamaba Abraham Catalano, evidentemente era sefaradí, de origen sefaradí. Bueno, es tan emocionante leer el recuento, no es literario, es una memoria de cada familia, de cada drama familiar. En la casa del señor tal, se salvó la hija. Desgraciadamente la madre, que estaba encinta, contrajo la enfermedad. Dio a luz, pero murió. Y no había alrededor gente que quisiera hacerse cargo de la criatura. Tuvo que amamantarla una cabra. Desafortunadamente murió. Esto que estoy contando, no. ¿Dónde están ahora en España, en México, los Abraham Catalano? Quizá no puedan hacer todo lo que hizo aquel doctor, que hizo mucho, en los hospitales de Padua, y con la sana distancia, parece que son las mismas, y con los grandes picos esos que usaban para taparse la cara. Es emocionante y desgarrador leerlo, pero ¿en dónde están los cronistas que honran este momento terrible? Yo no me voy a poner puritano en decir, como el sacerdote del cuento de la historia de Pushkin, que
únicamente hay que hablar en estos tiempos de la muerte. No, la vida estalla por todos lados, ¿no? Estalla con las ganas de vivir y de amar y de tomar y de ver deportes y luego de que la peste y la plaga termine, yo sí soy optimista y creo que va a haber una especie de entusiasmo global que va a haber que administrar también para que no se desboque, y espero que tenga buenas consecuencias. Podemos hablar de esa historia del futuro en un instante, pero mi llamado, contestando tu pregunta, Patricia, es: registremos al menos las historias concretas que tenemos a la mano para darles voz, para darle rostro a esas tragedias. Tal vez están en los diarios, en Instagram, en Twitter. Es una pregunta, Bueno, sobre todo, yo creo que lo que señala Enrique de esa crónica, que también es un poco lo que intentó hacer, más literariamente, por supuesto, Daniel Defoe, ¿no? en el año de la peste, etc. Pero, claro, el problema es rescatar nuestra muerte o nuestra vida dentro del piélago de las muertes a nuestro alrededor, porque, claro, el problema... a veces se hacen bromas hablando de alguien relativamente conocido, famoso, etcétera, que muere el mismo día que otras 2 o 3 personas famosas también. Entonces, claro, es una pena porque te estropean el impacto de tu muerte, ¿no? Edith Piaf y Jean Cocteau, que murieron el mismo día, etcétera. Eso, de alguna manera, resta peso, ¿no? a tu muerte. Entonces, claro, en una epidemia, pues efectivamente, uno le cuenta a otro, ¿sabes quién ha muerto del COVID? Fulano y tal. Ya, no, pues también en cambio mi sobrino, mi tío. Entonces, claro, pierde singularidad esa muerte, y por eso la única forma, supongo, de perpetuar es contar la historia. Decir, oye, no, cada uno, sí, uno puede morir en unas circunstancias colectivas de epidemia, etcétera, etcétera, pero cada muerte tiene una singularidad y cada uno, de alguna forma, deja un drama diferente y vive un drama distinto con otros, etcétera. Eso supongo que es lo que la literatura sí puede hacer. Pero probablemente cuando estamos inmersos en el drama actual, es difícil que distingamos y que nos demos cuenta de esas singularidades. Cuando uno ve esas imágenes que aparecen a veces en los documentales, etcétera, sobre todo, pues no sé, yo los he visto en Perú y en algunos otros países, esos cementerios de cientos de miles de tumbas, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ahí si te entierran ahí, estás más muerto que en cualquier otro sitio, porque en los demás sitios te mueres, pero por lo menos tienes una cierta presencia particular. Ahí te mueres 2 veces, te mueres físicamente y te mueres también porque tu nombre desaparece en la multitud, ¿no? Bueno, yo creo que en el momento en que, hasta que no acabemos con la epidemia y empecemos a sobrevivir y efectivamente ya volver otra vez a tener el gusto por la vida, por la individualidad, por la perpetuación, etcétera, etcétera. Recordemos que, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, pues hubo un boom de la natalidad, porque efectivamente había la única forma de agradecer haber sobrevivido a la vida es procrear. O sea, evidentemente eso volverá a ocurrir, ¿no? Pero yo creo que mientras estemos padeciendo la epidemia, lo que estamos es intentando no formar parte de ese batallón cada vez más numeroso de los muertos, ¿no? Hay una expresión que a mí siempre me ha impresionado mucho: los romanos, cuando alguien moría, la expresión habitual, lo mismo que nosotros dicen, falleció, desapareció, los romanos decían, se fue con la mayoría. Porque es verdad, los muertos son la mayoría. El paso definitivo nuestro a la democracia es morirnos, porque todos nos vamos con la mayoría, ¿no? Bueno, pues en este momento las epidemias, irse con la mayoría es sucumbir a la epidemia. Y todo lo que queremos es nuestra singularidad y resistir a esa tentación de irnos con la mayoría y sobrevivir para contarlo. Por eso digo, yo sobrevivo para contar lo que pasó, para contar también la vida de otros que conocí que han desaparecido en la epidemia, ¿no?
Permíteme hacer un aviso, una interrupción. En el entusiasmo de iniciar esta charla, no les dije a nuestra audiencia que son muy bienvenidas las preguntas. Así que cualquier cosa se fijan en el chat y nos mandan lo que quieran preguntar y vamos a dejar un rato para que contesten directamente las inquietudes. ¿Querías decir algo, Enrique? Discúlpame si te interrumpí. Bueno, yo, Fernando y yo compartimos el gusto por algunos filósofos, yo como aficionado, él como filósofo propiamente, y uno de ellos es Spinoza. Y Spinoza decía esa frase muy famosa: el hombre sabio no piensa en la muerte, dirige, orienta todos sus pensamientos hacia la vida. Es muy difícil no pensar en la muerte en medio de la pandemia, pero yo creo que allí, en ese llamado a perseverar en la vida de Spinoza, hay un llamado al que debemos aferrarnos cada instante. Y por eso creo que es bueno que hablemos también de lo que puede ocurrir en el futuro con algunos escenarios que podrían ser mejores. Así como esta FIL de Guadalajara, lo hablábamos antes, era sobre todo presencial y poco internética, vamos a llamarlo así, ahora podrá haber una síntesis quizá el año que entra y ser masiva en el Internet, con una extraordinaria afluencia en todas partes donde se habla español y otros idiomas, puesto que la FIL es universal, y también una gran afluencia el año que entra, esperemos, de participantes. Pero hay muchos efectos futuros en el trabajo, en el aprendizaje, en el hogar. Quizá valdría la pena tocar un poco eso, aunque claro, el tiempo vuela. Sí, déjeme que le agregue una cosita más. Estoy descartando preguntas porque se nos acaba el tiempo rapidísimo, pero no quisiera obviar esta que tiene que ver con lo que decís, Enrique, y es cómo se conectó lo político con el manejo sanitario. Eso es el presente y eso es el futuro, ¿no? Fíjense que diferentes gobiernos tomaron políticas sanitarias completamente distintas, opuestas muchas veces, y eso estuvo muchas veces vinculado a la ideología. En Estados Unidos se podía decir si alguien era demócrata o republicano, si usaba el barbijo, ustedes mascarilla, nosotros barbijo, o no. Quería preguntarles un poco cómo se cruzó lo político con lo sanitario, si hubo un verdadero peligro a las libertades, como se dijo, como algún sector proclamó, o si hacía falta un Estado fuerte, y cómo se prepara este futuro que da un poco de miedo. Bueno, yo creo que lo importante no es tanto tener un Estado fuerte como un Estado eficaz, ¿no? O sea, es decir, porque no se trata de que el Estado sea musculoso y se imponga de una manera tremenda, sino que organicen las cosas de tal manera que efectivamente se detenga la epidemia. Yo creo que hay países que han funcionado evidentemente mejor que otros. Desgraciadamente, España no es de los que han funcionado mejor. Es decir, tenemos una tasa de contagios, una tasa de muertos, un retraso en tomar las medidas, etcétera, evidente. Y, por otra parte, es obvio que el gobierno ha mostrado una cierta delectación, digamos, en imponer su poder más que su eficacia. En este momento tenemos 6 meses de estado de alarma en España, prácticamente hasta mayo, y el estado de alarma quiere decir que en teoría todas nuestras libertades, las de movernos, las de salir, las de entrar, las de reunirnos, etcétera, todo está supeditado a la voluntad del gobierno sin tener que dar cuentas al Parlamento, etcétera, etcétera. Todo esto, obviamente, bueno, si se ve que hay una eficacia en eso extraordinaria, pues probablemente habrá que aceptarlo. Pero como no se ve esa eficacia y en cambio se ve la voluntad, digamos, de imponer un control sobre la población, pues a eso le preocupa a uno bastante. Yo comprendo que en el duelo entre seguridad y libertad, todos sacrificamos parte de nuestra libertad por estar más seguros, ¿no? Las personas de mi edad empezamos a viajar en avión cuando uno tomaba los aviones como hoy toma un autobús o como hoy toma un tren, es decir, sin ningún tipo de medida especial, sin tener que pasar controles, sin tener que registrarle a uno hasta los calzoncillos que llevas, etc.
Sin embargo, claro, hubo un momento que empezaron los secuestros aéreos y tal, y hoy, pues francamente, ante la perspectiva de que alguien suba a un avión con una bomba, pues yo prefiero que me abran mi maleta y vean que yo no llevo nada y que a los demás le hagan lo mismo. O sea, que aunque sea una molestia, es una molestia que acepto por tener una cierta seguridad en el vuelo. En esto también ocurre con las epidemias, etcétera. La gente es muy libre de salir a la calle, pero no es muy libre de contagiar a los demás porque los demás no tenemos forma de controlar esos contagios. El problema es cuando las medidas restrictivas de las libertades, de movimiento, etcétera, etcétera, no van acompañadas de una racionalidad de eficacia. Es decir, uno ve que son medidas que demuestran quién manda, pero no quién sabe lo que hay que mandar. Y lo que hace falta no es que veamos que el gobierno manda, que ya se ve, sino que sepamos que sabe lo que tiene que mandarse en los momentos. Y eso es lo que, desgraciadamente, yo por lo menos en España no lo he visto. En el caso mexicano, también sabemos de quién manda y que el gobierno manda, pero lo paradójico es que este gobierno, que se ha pronunciado como el enemigo número uno del neoliberalismo, es absolutamente neoliberal en su manejo de la pandemia. Digamos que ha llevado al extremo la frase de dejar hacer, dejar pasar. Creo que estamos más allá que Holanda en ese sentido. Y Holanda no ha tenido buenos resultados, pero México está en el último lugar de los resultados de acuerdo a mediciones hechas por expertos internacionales muy serios. Y viene un invierno, la influenza también, que puede tener ahí una incidencia que puede ser aterrador. Entre la libertad y la seguridad, ¿qué es lo que podría uno pedirle a este gobierno para que fuera razonablemente eficaz? Ni la seguridad impuesta, ni la libertad absoluta. Lo intermedio aquí es una actitud de una política de comunicación distinta. Tiene tanta fuerza, incluso moral, el gobierno en amplios sectores de la población mexicana, que lo único que tendría que hacerse es aparecer con el cubrebocas frente a decenas de millones de personas y decir, no estamos imponiendo el uso, pero en el mundo entero se ha visto que es un uso recomendable. Miren ustedes, las estadísticas en los países de Oriente, extremo, de lejano Oriente, en China, en Taiwán, en Vietnam, en Corea, en Japón, indican que la mejor práctica, además de la sana distancia, además de hacer pruebas, es el cubrebocas, que en Japón, por ejemplo, explicarles, se utiliza desde hace un siglo. Y la diferencia, el efecto ha sido abismal con respecto a México. ¿Cuántas vidas podían haberse salvado? Yo creo que no miles, decenas de miles. Ahí está la ineficacia y la irresponsabilidad gravísima del gobierno. Y en parte quiero decir, esto es algo que comparte, que también es común al gobierno de Donald Trump, que tuvo esa misma actitud, digamos, de desprenderse como un macho en el lejano oeste, el cubrebocas, como si fuera desprenderse de las cadenas de la esclavitud, cuando se trataba de, al contrario, ostentar el cubrebocas para demostrarle a la gente humilde que no tiene esa información, úsenlo, así podrán probablemente salvarse. Entonces, ese es el mensaje político que yo veo. Ejercer la autoridad responsable y la empatía, la humana empatía. ¿Vos estás de acuerdo, Fernando? Porque fíjate que son políticas muy distintas de los dos países y sin embargo en los dos casos hay disconformidad. Bueno, evidentemente
tan mala es una laxitud de decir hagan ustedes lo que quieran, pero yo, cuando sale el gobernante sin la mascarilla, mostrando una especie de desdén por las medidas de precaución, o sea, como hacía Trump, ¿no?, en su momento, o sea, que parecía que decía, bueno, haga usted lo que quiera, pero en fin, esto son cosas que hacen los cobardes, ¿no? Es decir, bueno, es una cosa tan absurda como si alguien que viva en un 8º piso, en vez de bajar por el ascensor, se tirara por la ventana porque no es muy valiente y no utiliza aparatos para bajar los otros. Es que no hay cosas ante las cuales, en fin, todavía nosotros venimos de una tradición cultural, filosófica, en que la prudencia es lo que organiza las virtudes. Según Aristóteles y según todos los grandes pensadores, la prudencia es la reina que organiza las virtudes y que organiza el mecanismo de las virtudes. Tener valor y que el valor consiste en saltar por las ventanas en vez de bajar por las escaleras, pues es absurdo, ¿no? Lo que pasa es que la ineficacia tiene muchos rostros. Entonces, la ineficacia puede ser, por ejemplo, en España, al comienzo de la epidemia, salieron las autoridades supuestamente sanitarias diciendo que no hacía falta ponerse la mascarilla, que la mascarilla era completamente inútil, que eso no servía para nada. Y después descubrimos que lo que pasa es que no había mascarillas. Entonces, la autoridad, como no tenía mascarillas, prefirió decir que no servían para que la gente no se asustara y empezara a reclamarlas, ¿no? Bueno, esto obviamente es un fallo, o sea, la autoridad falla a la lealtad que debe a los ciudadanos. El gobierno tiene un deber de lealtad a los ciudadanos, entonces, claro, no puede hurtarles una información como esa. Es decir, oiga, mire, las mascarillas son muy necesarias, pero en este momento no contamos con ellas, vamos a ver cómo lo arreglamos. No se las pongan, no hacen falta, etc. Y así ha habido varias cosas que demuestran que a veces ni la irresponsabilidad de decir no pasa nada, júntense todos, etc. Claro, es verdad que en un país como México muchísima gente trabaja en la calle y de alguna manera tiene un tipo de vida que es muy difícil. Yo recuerdo, salió un reportaje en televisión en que decían lo mejor es quedarse en casa, y salió un reportaje en televisión en un país de Centroáfrica en que salía uno de las personas que vivían allí y decía, bueno, yo es que no tengo casa. Entonces, como, me gustaría quedarme en casa, pero ¿en qué casa me puedo quedar? Pues no tengo, ¿no? O sea que, claro, el asunto es que no todo el mundo tiene una casa preparada para quedarse dentro y que lo mismo ocurre, por ejemplo, en México la gente trabaja en la calle y en una interacción permanente y claro, dicen, en cambio en Suecia la gente no se reúne nunca con los demás. Bueno, es que no se reúnen cuando hay epidemia ni cuando no hay epidemia, no se reúnen nunca porque es una forma de vida completamente distinta. O sea que yo creo que muchas veces la autoridad, el gobierno, tiene que tener en cuenta también el tipo de población que tiene, el tipo de problemas que tiene la población que tiene. No es lo mismo ser gobernante en Suecia que ser gobernante en México. Hay que entender un poco y, por supuesto, entonces no recomendar aquellas cosas que pueden ser letales en la población en que uno vive, ¿no? Entre las cuales no está el uso del cubrebocas. Porque la gran mayoría de la población tiene que salir a ganar el pan en México. Es gregaria por naturaleza y tienen urgencia económica. Ahí hay un problema con la famosa sana distancia, pero no con el uso de cubrebocas, ¿no? El uso de cubrebocas, puedes no tener casa, pero sí tienes para comprar un cubrebocas. Si tú caminas por México, ves que muchas personas lo están usando, las personas muy humildes, pero créeme, Fernando, que lo hacen por convicción propia o por iluminación o porque quién sabe dónde lo oyeron, pero no lo oyeron del poder presidencial. Esto es algo que quiero subrayar. Voy a reprimir las ganas de todo lo que queda para decir porque nos falta muy poco tiempo y tengo unas cuantas preguntas de la gente y no quisiera dejar a nuestra audiencia fuera de esta charla. Y seguro que cada uno va a abrir unos temas, porque yo por lo que estoy viendo son todas preguntas como de alto vuelo. Empiezo por Marcos Ramírez en Planeta de Libros México. Le pregunta a Fernando, ¿cómo repensar las ciudadanías cuando históricamente se ha establecido el concepto como limitante de derechos para migrantes? ¿Esto se hace más evidente en la pandemia? Bueno, mire, ser ciudadano es ser consciente de que uno posee derechos y deberes y que no hay ni derechos sin deberes ni deberes sin derechos. Es decir,
La ciudadanía es ser consciente de esa dualidad que hace que estemos comprometidos con los demás para reclamarles cosas y también para prestar un tipo de sumisión o de aceptación de leyes, etcétera, etcétera. En el caso de los emigrantes o en el caso de todos los demás, evidentemente hay un punto difícil porque el emigrante es una persona que viene aspirando a la ciudadanía. O sea, la mayoría, por lo menos en los países que yo conozco, como pues en España, etcétera, la mayoría de los emigrantes, los que llegan, lo que quieren es llegar a ser ciudadanos, llegar a tener derechos y, por lo tanto, llegar a tener también cumplir sus deberes dentro de la ciudadanía. Pero claro, hay un proceso, hay un momento en que esos derechos y esos deberes están, digamos, como suspendidos. Y de ahí la dificultad y sobre todo la dificultad de organizar cuando las llegadas de inmigrantes pues son muy masivas, ¿no? Pero evidentemente lo único que resuelve el problema de la inmigración es cuando el inmigrante deja de ser simplemente eso, un inmigrante, un recién llegado, y se convierte en un ciudadano. Y entonces tiene ya los derechos y los deberes que tienen el resto de los ciudadanos. La ciudadanía es lo que saca al inmigrante de su precariedad. Y por lo tanto, en la concesión de ciudadanía o las normas y las reglas y las formas prudenciales también, como decimos, las formas prudenciales hace falta, pero eso es lo que puede resolver la situación del inmigrante. Enrique, ¿te gustaría agregar algo sobre esto? Bueno, entonces tengo una pregunta para vos, la siguiente. ¿Qué pregunta? Ángel Arévalo, desde Planeta de Libros México, pregunta: ¿la pandemia sirvió para desviar la atención de otros problemas en el mundo? Bueno, es un poco ocioso pensarlo así. La pandemia es la pandemia, irrumpió, pero yo quiero verlo al revés, fíjate. Yo creo que la pandemia nos ha hecho consciente de la importancia de la ciencia. Todos estamos ahora dependiendo de que exista una vacuna. De pronto, todos estamos pendientes de AstraZeneca o de Pfizer o de donde venga y cómo se va a distribuir. No sé si esa vacuna, cuando llegue, porque va a llegar, digamos, va a modificar la situación, lo dudo, como para volver a la normalidad al grado de olvidarnos de lo que pasó. Creo que esta pandemia global va a dejar una huella, y espero que deje una huella en la conciencia. Pero entre las huellas que espero que deje es la de el respeto a la ciencia y a la medicina. Espero que hoy los niños, sobre todo ahora que esté la vacuna, muchos niños, cuando se les pregunte qué quieres ser de grande, digan: quiero ser científico, quiero ser médico, quiero ser enfermera, quiero salvar vidas, quiero investigar. Por eso creo que ahí estará uno de los aspectos, espero, positivos de esta calamidad. Fernando, ¿querés decir algo de esto? No, yo estoy completamente de acuerdo. La epidemia nos ha servido para valorar verdaderamente las cosas que tienen importancia. Muchas veces damos importancia, digamos, a profesiones que a lo mejor son muy remunerativas y tienen mucho prestigio social, pero luego en el fondo, no sé, cuando viene una epidemia es mucho más importante ser enfermero que ser broker en la bolsa. Quiero decirte, de modo que tengamos un poco la jerarquía de los valores verdaderamente clara, ¿no? Yo creo que es una buena... Y también otras profesiones, otros empleos más humildes. Por ejemplo, los repartidores a domicilio de paquetes, de comidas, etcétera, se han vuelto esenciales. O sea, en un momento determinado en que nadie podíamos salir de casa, en los países en que nos están confinados, vivíamos esperando la llamada a la puerta del que traía la comida, un libro, una película. Bueno, entonces nos hemos dado cuenta de que esas personas que nos parecían pues un poco sustituibles unas por otras, insignificantes, eran básicas, porque nos ayudaban a vivir. Sí, y probablemente también esperemos que haya una irrupción de creatividad, y ya la está viendo, en la comunicación humana. Claro, siempre habrá la necesidad de darse un abrazo. Estamos ante la restricción
de esa libertad elemental, la de poder circular, la de poder movernos, libertad de movimiento y darnos un abrazo, de abrazar a los hijos, de abrazar a los nietos. Pero por otro lado ha desarrollado mucho la capacidad de comunicación. Es paradójico. Mis nietos viven una parte de ellos fuera de México y bueno, veía yo cada 3, 4 meses y sí, era muy intenso. Bueno, ahora no los veo, no los he podido ver, pero los veo cada semana en una cita por internet, así, por Zoom. Y para mí es un momento estelar. Hay algo de intimidad que se ha ganado dentro de esta, la que llamo y es, dentro de esta calamidad. Veamos los aspectos positivos. Quizás eso me deja servida la última pregunta que la hace Luz Suárez, también desde México, y pregunta, no tiene destinatario, así que supongo que es para los dos, ¿qué consecuencias considerarían como las más importantes para la humanidad a partir de esta pandemia? ¿Para la qué? Para la humanidad. Para la humanidad. Bueno, yo no creo que los seres humanos vayan a cambiar. Es decir, esa idea de que ahora ya nada será igual. Bueno, en fin, las cosas están cambiando permanentemente. Nada es igual un año a otro, nada es igual. Pero, en fin, epidemias ha habido muchas, pandemias ha habido muchas. Esa gente que dice, hemos descubierto que somos vulnerables. Caramba, qué distraídos eran, no se habían dado cuenta de que eran vulnerables. La verdad es que me he dado cuenta de que los seres humanos somos vulnerables enseguida. En fin, bueno, yo creo que los seres humanos vamos a seguir siendo humanos, vamos a seguir teniendo los mismos defectos, los mismos egoísmos. Lo que pasa es que también ahora lo que conocemos es un tipo de peligro especial que va a ser, que se va a repetir. O sea, en esta sociedad hiperconectada en la que vivimos, en que todos estamos en contacto con los demás, en que todos estamos viajando, etcétera, etcétera, saber que esto es estupendo para lo bueno, que uno no está lejos de los demás para lo bueno, para ir, para abrazarles, para verles, para ayudarles, pero también es para lo malo, para contagiarles, para enfermar, etcétera. Y eso sí que hace falta que tengamos una reflexión prudente sobre nuestras vidas, no que renunciemos, no hay que cambiar nuestro modo de vida y todo. Hay gente que siempre está deseando de que todos los demás cambien su modo de vida. Yo no pienso, yo lo que quisiera es recuperar mi modo de vida, que era estupendo, y no tengo ninguna gana de cambiarlo, sino de recuperarlo. Pero es verdad que dentro de esa recuperación podemos tener una cierta reflexión sobre lo que estamos haciendo y sobre lo que hacemos colectivamente. Es decir, cuáles son los riesgos colectivos que puede haber y que a partir de ahora va a haber, porque yo creo que esta epidemia acabará y encontraremos la vacuna y más o menos nos libraremos de sus efectos, lo mismo que ya no hay tuberculosis, ya no hay difteria, ya no hay... Pero evidentemente van a venir otras enfermedades, evidentemente van a venir otras epidemias, probablemente yo creo que del mismo sitio, porque China tiene una facilidad para producir contagios verdaderamente asombrosa. La gripe asiática que hay del año 57, que recuerdo yo, también venía de allí, de modo que entonces hay que estar preparados y eso sí que sería bueno, que la sociedad no volviera a sorprenderse ante la desgracia, sino que dijera ya tenemos preparados algunas medidas, ¿no? Bueno, yo cuando alucinaba sobre el fin del mundo, que no me pasaba muy a menudo, pero cuando alucinaba pensaba en un meteorito, en un aerolito. Eso sí, ¿no? Y cuando veía las noticias de pronto de que pasó a 22,000 kilómetros o a 220,000 kilómetros un meteorito, pensaba yo, ¿y qué tal si ocurre? Pero hay un peligro más controlable, aunque no menos letal, y que el meteorito y que la pandemia, que es el calentamiento global. Lo que yo esperaría como resultado de este estremecimiento universal, que ha significado la pandemia, es que los gobiernos del mundo hagan algo para profundizar el Acuerdo de París
Estados Unidos ya va a volver a él seguramente en la administración Biden, y tomar absolutamente en serio el tema del calentamiento global, porque en ese capítulo de la película estamos al 1:45. No tenemos años, pero no decenios. Entonces, ese sería una nota en la cual creo que convergen mucho de lo que hemos hablado. El amor a la vida, el respeto a la ciencia y una nueva comunidad o una nueva actitud de parte de los gobiernos en el mundo para que el mundo llegue al siglo XXII siendo este mismo lugar habitable e inhabitable que vivimos, pero en el que podemos todavía brindar y amar. Bueno, Fernando, Enrique, realmente les agradezco mucho la calidez, la disposición a pensar en vivo frente a un público que no sabemos cómo va reaccionando, la profundidad de las ideas. Les agradezco mucho esta hora. Al público le voy a invitar a repasar esta charla que por suerte queda grabada, eso es lo bueno, y también voy a aprovechar para agradecer a los socios que acompañaron a Planeta acá, que es la librería Hidalgo, la librería Gandhi, Busca Libre, la librería Carlos Fuentes, Bodega de Libros, Fundación Cultural Providencia, la librería UGED, la librería Porrúa, DAIN, Usina de Cultura y Cultura Colectiva. Bueno, y por supuesto a la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Que es acá nuestra anfitriona y que extrañamos muchísimo. Así que, y que nos encontremos en Guadalajara en un año, que estemos con salud. El año que entra en Guadalajara. El año que viene en Guadalajara. Ya no es como aquello que decía el rey Luis de Francia, el año que viene en Jerusalén. No, nosotros el año que viene en Guadalajara. Sí. Y enviemos yo envío un gran abrazo a todos los amigos de Guadalajara, de la feria y de México, por supuesto. Y yo de España y de quienes nos escuchen. Bueno, quién sabe, los vemos antes en Buenos Aires, que viene antes la feria. Bueno. Ya, alégrense. Hasta